Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. Podríamos preguntarnos hasta qué punto las experiencias alucinatorias han dado lugar a nuestro arte, nuestro folclore e incluso nuestra religión. Los dibujos geométricos que se ven en la migraña, ¿prefiguran los motivos del arte aborigen? Las alucinaciones liliputienses dieron lugar a los elfos, diablillos, duendes y hadas de nuestro folclore. Las terroríficas alucinaciones de pesadilla, pobladas de presencias malignas, han contribuido a generar nuestra concepción de los demonios, las brujas y los alienígenas malignos. La cualidad inmaterial de las alucinaciones alienta la creencia en los fantasmas y espíritus. Un hombre sin rumbo en cierto momento, un hombre acosado por el delirium tremens, un hombre que descubre, como tantas veces un libro es puerta de la sorpresa, de la iluminación, como una obra antiquísima le ilumina, resplandece en su interior y varía su vida completamente. Y el misterio siempre ha estado bordeando las temáticas que él ha hecho como médico investigador del cerebro. Alucinaciones, algunas tan gráficas, tan políticamente incorrectas, pero que sobrecogen, ¿verdad? La carne de gallina. Hablaba Javi Pérez Campos antes de el informativo, por si os incorporáis ahora en este momento, a las 3:09, de, por ejemplo, visiones de personas que habían abortado y que veían, incluso veían, Javi, a las criaturas, claro, ya con años, como que estaban en algún lugar abrupto y que venían a visitar a esa madre. Sí, y que además... Esto no se habla evidentemente para nada, pero existe en la bibliografía médica, por ejemplo, de Oliver Sacks. Sí, y este tipo de visiones, además de niños no natos, ocurre muy a menudo, tanto como sentimiento de culpa de personas que han abortado, como abortos accidentales, y que en ese caso... Lo curioso es que las madres se lo toman como algo que les da paz. Es decir, que la forma de afrontar la visita del más allá, entre comillas, depende mucho de las causas que hayan producido ese aborto. Y es una experiencia, repito, que ocurría en varias ocasiones y que Sacks ha recogido varias veces. Sepamos algo más. En este primer episodio dedicaremos un par de episodios mínimo a la historia y descubrimientos de Oliver Sacks. Veíamos cómo él va hacia atrás en la historia y terminábamos la hora anterior hablando de una historia de las alucinaciones, desde cuándo, por qué y sus diferentes interpretaciones. Sí, porque muchas culturas, la mayoría de ellas, han considerado que en realidad las alucinaciones, como los sueños, según dice Sacks, son un estado especial de conciencia que se consigue a través de prácticas espirituales, de la meditación, de la música o de la soledad. Y de hecho, como decíamos, con la llegada de la medicina moderna empieza a estigmatizarse el mundo de las alucinaciones, empieza a estigmatizarse a los propios pacientes, se empieza a decir esto de tú estás loco, y los propios pacientes empiezan a negar sus propias visiones, empiezan a rechazar lo que les está ocurriendo a ellos mismos. En el año 2006, Oliver Sacks recibe una llamada casi desesperada de una residencia de ancianos con la que él está colaborando. Le piden que vaya para allá cuanto antes, que hay una paciente que necesita su ayuda. Cuando Sacks llega allí, lo llevan rápidamente a la habitación de Rosalie, una mujer anciana, tiene 80 años aproximadamente, y ella empieza a relatarle una serie de cosas que le están ocurriendo desde hace unas horas. Dice que en mitad de la noche empieza a ver cómo unos seres traspasan las paredes, se quedan a los lados de su cama y se limitan a mirarla muy fijamente. Algunos van vestidos con ropajes orientales, ropas que ella no ha visto nunca. Otros, sobre todo los hombres, van vestidos con trajes oscuros. Y como digo, estos seres están mirándola constantemente. Ella empieza a gritar para que la saquen de allí cuanto antes. Y cuando Sacks acude a entrevistarse con esta mujer, lo que más le sorprende es que Rosalie es ciega. Si quieres, vamos a escuchar a Oliver Sacks relatándonos las impresiones de ese momento en el que él se entrevista con Rosalie. Ella creía que estaba loca o que estaba perdiendo la cabeza, así que la examiné tranquilamente. Era una señora brillante, perfectamente cuerda. No tenía problemas médicos ni tomaba ninguna medicación que pudiera provocarle alucinaciones, pero era ciega. Entonces le dije, creo que sé lo que tienes. Es una forma especial de alucinación visual. Lo que le diagnostican es el síndrome de Charles Bonnet. Charles Bonnet, un humanista del siglo XVIII que conforme empieza a perder la vista, empieza también a tener visiones que en un principio considera del otro mundo, visiones que no tenían que estar allí, que se entremezclan además con el mundo cotidiano. Y precisamente en honor a este humanista
se le decide dar el nombre a este tipo de síntomas, ¿no? Y además, lo más curioso es que en ocasiones los testigos observan escenas que ellos, como en el caso de Rosalie, ni siquiera habían visto antes. Por ejemplo, esas escenas de personas con trajes orientales. Y hablan también, un tipo de escenas que se repiten muy a menudo, es ver a seres salidos literalmente de cuadros del Bosco o de Bruegel el Viejo, aunque los pacientes solo los hubieran visto una vez en su vida. Es un poco la historia de algunas imágenes que están insertas en la humanidad desde el principio, ¿no? Hemos mencionado alguna vez a Stanislav Grof, uno de los grandes estudiosos de la mente, que dice que algunas imágenes las llevamos con nosotros siempre, y él relacionaba algún tránsito del parto, algún momento que ocurre en la salida de nuestro cerebro, de nuestra cabeza, a través del canal de nuestra madre, del útero y de la vagina. Y según otro Oliver Sacks, que sería Stanislav Grof, pero venido del este, había una serie de visiones perinatales, visiones marcadas desde ese momento. Algunos la relacionan con la primera visión del niño, ese grupo de personas casi en semicírculo, los médicos que están recibiéndote. Es tu primera visión a veces de la vida. Grof decía que el aquelarre de Goya, las brujas, las sombras, quizá porque el niño lo ve así, es uno de los primeros temores que aparece en nuestra vida, que se reproduce en diferentes momentos, con diferentes variaciones, diferentes versiones que dirían hoy, ¿no? Pero que aparece, según Grof, repito, en el canal del nacimiento, en ese momento tan importante. Pues aquí la respuesta racional que se da a todos estos síntomas y a estas visiones es que conforme uno va perdiendo la visión, el cerebro intenta compensar esa pérdida, pues lanzando imágenes desde el córtex occipital. Y esa sería la respuesta. Lo que ocurre es que en ocasiones este tipo de visiones parecen ser anunciadoras de algo. Por ejemplo, Sacks relata también cómo Rosalie, solo unos meses después, sigue siendo atormentada por estas visiones. Pero llega un momento en el que un viejo y querido compañero, Spike, de la residencia, fallece, pierde la vida. Y desde la noche en que entierran a este hombre, ella se ve atormentada, se ve acosada por 6 hombres que entran también siempre cuando cae la noche, la rodean en su cama y la observan desde detrás de unos grandes gorros, unos grandes sombreros, y aunque ella no puede ver los ojos, dice que le da la sensación de que son amenazantes. Por lo tanto, este hombre que está en el pozo, repetimos, de las drogas, intentando investigar como un neurólogo en un principio, y que un libro le salva, esta es la historia humana, iremos ahondando un poco en sus averiguaciones, su catálogo de alucinaciones. Él piensa que todas las alucinaciones, como piensan la mayoría de médicos, son eso, un fallo del sistema, un fallo de nuestro software, un fallo del cerebro. Las alucinaciones solo están en nuestro cerebro, solo están en nuestra creación mental fantasiosa, nunca están fuera, nunca son reflejo de algo de fuera que vemos de forma distinta o no. Oliver Sacks es más revolucionario en esto. Bueno, para que te hagas una idea de su forma de pensar, él, otra de las razones por las que decide ser neurólogo es porque quiere estudiar cómo el cerebro encarna la conciencia y el yo. Es decir, que una persona que estudia esa rama de la medicina por estas razones ya te está diciendo algo muy interesante, ¿no? Pero es que además, él, en un momento determinado del libro, un libro ameno y contado para todos los públicos, que va también contando este tipo de anécdotas, dice que este tipo de visiones, de alucinaciones, en el fondo quizá sean fruto de una estimulación del ojo interior, como si de repente tuviéramos acceso a algo, a un mundo que desconocemos. Pues será interesante la semana que viene, Javi, conocer algo más del catálogo de este médico, de este doctor, de este experto del cerebro, que investigando las alucinaciones en profundidad resulta que nos acaba lanzando ante un mensaje que no tiene nada que ver en ocasiones con la ciencia ultramecanicista. Es decir, por supuesto que nuestro cerebro como máquina compleja, que hay un gran misterio, ¿no? ¿Por qué la complejidad de nuestro cerebro genera espejismos? Pero también la sensación, quizá la convicción, de que en ocasiones las alucinaciones son puerta de algo que está ahí, al otro lado. Sería interesante seguir la pista solo por la biografía humana y de superación, y también seguro por los hallazgos. ¿Queréis saber algo más de este doctor alucinación? La semana que viene en Milenio 3. Vamos enseguida con más mensajes, pero fíjate, yo recordando este término de la puerta, me ha pasado algo muy raro, ¿no? Siempre hay libros que te sorprenden, surgen así, además los más inesperados. Yo creo que te lo contaba, Javi, sí, esta noche. Enrique de Vicente, ¿quién si no?
me dejaba en uno de esos paquetes de libros. Ya son como paquetes de información, como siempre digo, que uno no sabe lo que tiene, no puede tener de todo. Y había unas obritas que yo no conocía de Fernando Sesma. Seguramente muchos amigos del programa, algunos, los más avezados, los más... Fernando Sesma, que se hizo célebre en el diario Madrid, la revista 10 Minutos, años 50, hablando de extraterrestres, uno de los pioneros, pero evidentemente si lo leemos con la coordenada de aquel tiempo, o el de ahora mejor dicho, pensemos en alguien pues desfasado, ¿no? Alguien que pensaba en platillos volantes de una forma hasta ingenua. Pero yo no sabía que Fernando Sesma, tiempo después, hizo algunos libritos como de pensamiento. Yo no sé si los tenéis catalogados, compañeros. Yo no, y tengo cierto conocimiento, ¿no?, de la literatura del misterio en España. Y uno se llama el pensamiento ingrávido. Oye, hay momentos en los que las personas, incomprensiblemente, alcanzan un estado, que yo no sé si vuelven a alcanzar o no, lanzan unas ideas, y una de ellas que me ha sorprendido, en este opúsculo muy pequeño, año 73, que es el año en que yo nací, y decía, he comprendido, como si alguien adquiere cierta sabiduría, como si viésemos a Oliver Sacks iluminándose con ese libro, ¿no? Dice, creo que el mundo está dividido en tres formas, ¿no?, de sociedad. Uno, la mayoría, lo dice Sesma, no yo, uno, la mayoría, que no sabe nada ni le importa no saber nada. Un segundo grupo que llamaríamos intelectuales, gente que quiere saber, que cree que sabe, pero no sabe nada. Y un tercer grupo, minoritario absolutamente, que sabe que no sabe nada y que el resto tampoco sabe nada. Es decir, que navegamos ante una ficción total de expertos, de sabios, de conocimientos repetidos, pero que en el fondo de las energías que mueven el mundo de la realidad, no sabemos nada. Dice, ese grupo, ese es el que está cerca, dice Sesma. Suena ventajista decirlo ahora, pero yo siempre me he sentido, de verdad, no sé si es bueno o malo, no sé qué, cerca de la puerta, ojalá sea la puerta del auténtico conocimiento, pero lo he comentado más de una vez. Conforme uno entrevista más, observa más expertos, de cualquier rama del cerebro, del cosmos, de la criminología, de la mente humana, de la ciencia, del misterio, del esoterismo, de la leyenda, de la arqueología, mi sensación personal, y esto es muy polémico, me gustaría saber qué opináis, uno empieza a pensar que por supuesto uno no sabe nada, pero que los que dicen que saben, tampoco saben. O sea, navegamos, nunca mejor dicho, en el más absoluto misterio. Estaré cerca de la puerta, quién sabe. ¿Y vosotros dónde estáis? ¿En qué parte de las tres sociedades de Sesma? Me ha gustado mucho esa reflexión. Curiosísima, Curiosísimo. Momento de esplendor de Fernando Sesma Manzano, que murió en 1982. Estoy en la de Fermín Agustí, que quiere entrar. ¿Fermín Agustí? Está en la puerta. Bueno, Fermín Agustí es centinela de esa puerta. Yo estoy seguro que es el centinela pegado a un micro amarillo. ¿Qué me dices, compañero? Buenas noches, Iker, Carmen, a todos. Milenio 3 ya es trending topic en Twitter. Gracias, compañero. Quieres estar un poco en la puerta del inconsciente colectivo, ¿no? ¿A que no te esperabas esto de Sesma? No. Santi. No, de hecho, no conocía la existencia de esos libros y es una reflexión realmente profunda. Yo creo que además es una reflexión maravillosa, porque si algo tiene la ciencia, si algo tiene el conocimiento, es que cuanto más se expande, cuanto más crece, más nos lleva a los límites, más amplía los límites de lo desconocido. Cuanto más creemos que sabemos, resulta que descubrimos que sabemos menos. Yo creo que el avance del conocimiento humano es un ir descubriendo cada vez lo ilimitado que es nuestro desconocimiento. Lo que decía Aristóteles, ¿no? Uh-huh. Solo sé efectivamente que no sé nada. Pero a mí lo que me ha sorprendido de Sesma, de verdad, y es eso, un contactado español, pero oye, nunca menosprecies a otro, ¿no? Porque no sabes en qué momento va a tener ese momento de esplendor que te puede llegar a ofrecer cierto enriquecimiento. A mí no me sorprendía el segundo grupo ni el tercero. Aparte del poltergeist, que no sé qué pasa por la zona de Santi, que no sé qué está pasando. Santi, que es un culo inquieto. No sé qué pasa, ponte bien. Pareces nuevo, chico. No, todas las temporadas me pasa esto. Un día. Es el día raro tuyo hoy. Es el día raro, sin duda alguna. Este es el cigarro chuco que te estás fumando raro. Electrónico. Electrónico. Que solo Santi puede venir con un cigarro electrónico a la radio. Es que le pega mucho. Menos mal que podemos reírnos un poco, porque oye, el programa de hoy es que es tremebundo. El gran
el gran misterio, o para mí lo atronador de lo que dices, Esma, es no el tercer grupo, el segundo, sino el primero. Recordad, la mayoría de la gente no sabe nada, pero tampoco le importa. Vamos con los comentarios. Silvia Payares dice: las madres podemos sentir la vida aún antes de quedarnos embarazadas. Tenemos ese don maravilloso de traer vida a esta vida. Qué bonito mensaje. El Cuervo dice: creo que todas alguna vez hemos tenido algunas alucinaciones en nuestras vidas, ¿no? Yo las he tenido, pero sin ninguna droga, ¿eh? Ángel Garrido dice: yo conocí una chica que abortó y luego se pasó un mes teniendo pesadillas con su hijo. Es muy frecuente también, o al menos para ella eran pesadillas que le llenaban de ansiedad, ya que en ellas creía ver crecer a su hijo. Lo que contaba Javi, justo. Mares, el mundo de las alucinaciones me parece un tema absolutamente apasionante, sobre todo las que provienen de las propias enfermedades mentales. Mi siguiente libro a leer y que no conocía es El hombre que confundía a su mujer con un sombrero, de Oliver Sacks. Gracias por acercarme a este personaje tan interesante. Francisco Martín: ¿y si todas las alucinaciones no lo fueran en realidad? Quizás son solo otras realidades. También nos preguntaba Alejandra, que necesitaba saber si puede haber alucinaciones no visuales, sino auditivas. Claro, Claro, sí. por supuesto. Bueno, y las de podremos gusto. contar además la semana que viene, porque hay olores fantasmas y hay también alucinaciones auditivas que suelen tener siempre un carácter epifánico. Lorena Nogales dice: cuando mi perra murió sentí que subía a la cama. Alucinación, seguro fue muy real y me hizo feliz. A mí lo que me parece interesante es que nos hemos creído, la sociedad que recibe siempre los mismos mensajes, de verdad nos hemos creído, en mi opinión sin saber nada, que, claro, alucinación, por tanto delirio, por tanto falso, por tanto imaginado por nosotros sin un estímulo real. Y los que de verdad se meten en el fondo de esto, creo que no piensan eso. Los antiguos tampoco lo pensaban. La alucinación era una forma de conectar con algo, un mensaje desvaído de algo. Es que lo maravilloso del personaje que nos está trayendo Javi es que Oliver Sacks, yo creo que está intentando poner las cosas en su sitio. Igual que en la época precientífica, muchas veces muchos trastornos mentales que no eran más que trastornos mentales eran achacados a enfermedades, que eran enfermedades psiquiátricas, eran achacados a fenómenos sobrenaturales. Hemos dado la vuelta completamente al péndulo y ahora son enfermedades psiquiátricas o síndromes psiquiátricas prácticamente todo. Digamos que hay un punto intermedio, es decir, hay cosas que son enfermedades psiquiátricas o que son síndromes psiquiátricos y cosas que vienen de otro sitio. Y me parece que el trabajo que está haciendo Oliver Sacks en ese sentido, pues a pesar de mi desconocimiento, lo intuyo maravilloso. Estoy anotando aquí, Santi, porque ahora sí que hay que decir que has estado muy lúcido. Es tremendo eso. El proceso mental, sea la religión o sea el orden establecido el que diagnostique una cosa que está pasando al pueblo, al ser humano, el totalitarismo, el dogmatismo, lo inquisitorial, ocurrió ayer y ocurre hoy. Se ha cambiado el sentido, pero antes estabas endemoniado y no lo estabas en muchas ocasiones, y ahora simplemente estás loco. Y resulta que ayer y hoy había otra puerta, nunca mejor dicho, que resulta que nos conduce a sitios y que ni ayer ni hoy parece que se identifica, porque los que mandan y dicen lo que está establecido, lo que debe ser, no pasan por el aro, ¿no? Entonces es curioso, es muy curioso eso que ha contado Santi Camacho, una gran reflexión. Bueno, y de hecho en los años 80 se lleva a cabo un estudio, también lo podremos contar con calma, de gente que son en realidad estudiantes de medicina que acuden al hospital diciendo simplemente que están escuchando voces. Y simplemente diciendo eso, automáticamente se les diagnostica esquizofrenia. Antes fue el martillo de brujas, ¿verdad? Usted tiene estas marcas y es endemoniada, y ahora es cuaderno psiquiátrico un poco. Montaña Sánchez dice: cuando se está a las puertas de la muerte dicen que también se tienen alucinaciones con familiares ya fallecidos. El Cuervo: la mente es muy poderosa, nos hace ver y creer cosas increíbles. Darvos dice que cuando murió su primer perro, a los pocos días lo vi esperando junto a su tarro de comida. ¿Alucinación? No lo sé. Daniel Polinario también dice que a él le ha pasado esto, ha sido una alucinación entonces. Yo vi a mi abuela y claramente en mi casa. Luego pues sigue habiendo muchos mensajes, Iker, de los objetos. Pues vamos luego macabros. con ellos. Vamos luego con ellos, nos marchamos ahora mismo. Luego, aunque sea brevemente, hablando de Inquisición, ha ocurrido algo muy curioso, una guerra de fondo, con un objetivo muy goloso, Wikipedia, que es un poco el suministrador grande de información en el mundo.
Ha habido científicos y filósofos de la ciencia que han denunciado sin ningún tapujo que hay un ataque, no hablamos de naciones porque esto es universal, ¿no?, a gran escala, un ataque importante para que, pues eso, no se hable mucho de los temas que tocan el misterio. Nos va a contar algo Diego Marañón en unos minutos, pero antes, también de forma casi de flash, pero interesa este caso del archivo de Clara Tauces porque también pone los pelos de punta, porque también podría ser analizado desde esas dobles visiones, ¿no?, o gafas, pura alucinación o pura verdad incomprensible del misterio. Nos vamos, Clara, a un hospital. Sí, señor, a un hospital madrileño que, bueno, yo prometí que no divulgaría dónde y sigo cumpliendo mi promesa. Es decir, yo me entrevisté con Salud, vamos a dejarlo ahí sin decir el apellido, en 2001, y ya entonces ella me pidió que, más que nada por el cargo que ella ostentaba en este hospital, que a lo mejor incluso puede que ella ahora esté jubilada, pero yo le prometí esto y si te parece lo vamos a dejar Por ahí. supuesto, porque soy uno de los marchamos también de tu archivo. Sabemos perfectamente, están los nombres, los apellidos, los datos, pero lo que interesa a nuestra audiencia y a nosotros mismos es el caso al final. Sí, y yo creo que, bueno, que esta es también un poco la forma de que la gente te cuente más cosas, porque si tú prometes hacer algo y luego no lo cumples, pues obviamente la gente no te confía en ti, ¿no? Y bueno, pues en el caso de Salud, de esta mujer, ella era funcionaria y era una colega nuestra, periodista, además haciendo un trabajo periodístico en este hospital y además una periodista de estas de raza, es decir, que había en otros trabajos anteriormente había realizado entrevistas a personajes muy conocidos por todos nosotros, como por ejemplo fue una de las primeras que entrevistó a Rafael Escobedo cuando sucedió el famoso y tristemente conocido crimen de los marqueses de Urquijo. Cuento esto un poco para poner antecedentes de quién es este personaje, ¿no?, de dónde nos llega el caso. Como digo, ella trabajaba en ese hospital y resulta que en ese hospital ella llevaba prácticamente 20 años, pero en un determinado departamento. Llega un momento en el que se estaba remodelando otra zona y a ella la trasladan allí, ¿no? Entonces, bueno, pues ella sabía de antemano que en ese departamento, justo donde le habían realizado esa obra, había sido una sala de curas dentro de lo que era el ámbito de un hospital infantil. Pero bueno, hasta ahí la cosa, pues bueno, un detalle más. Hasta que recién trasladada, pues ya le empiezan a contar historias compañeras, ¿no? Una, por ejemplo, le dice que durante las obras de remodelación de ese ala, los obreros que estaban allí trabajando, se habían asustado mucho, incluso se habían marchado, porque decían que escuchaban gritos de niños y voces de niños, pero terroríficas, ¿no?, de gran dolor y de gran miedo, ¿no? Pues bueno, esto quedó como una anécdota, ya que ellos habían marchado, la obra había terminado, pues realmente no pudo hablar con ellos. Y posteriormente otra compañera le comentó que unas trabajadoras de la limpieza, que claro, acuden, y esto es muy interesante, acuden a unas horas en las que prácticamente no hay nadie allí, exceptuando los servicios de vigilancia, cuando todo está más tranquilo, cuando no está el trabajo del día a día, habían escuchado lo mismo en esa zona, en un pasillo, volvemos con los pasillos, y una zona muy concreta donde se encontraba la sala de curas. Y bueno, ella pues la verdad es que me dijo que ella era una persona que hasta este momento había sido bastante escéptica y no dejó, en fin, de anotar esta cuestión en un sentido anecdótico, que pues a un nivel de curiosidad periodística como puede tener cualquier otra persona, pero sin más. El caso es que llevaba ya, después de suceder esto, 8 meses en el hospital, y se hallaba esta compañera nuestra, estaba justo en el hospital por la tarde, en esas horas en las que no hay nadie. Y bueno, habían pasado 8 meses, ella había olvidado por completo esa historia que le habían contado, y le sucede un poco lo que nos va ella misma nos lo explica. Yo tenía que terminar unas entrevistas, tenía que pasar una cinta al ordenador y estaba trabajando con los cascos puestos. Me había quedado por la tarde y no había nadie ya en el edificio. Estaban pues, los de seguridad, los guardias de seguridad que suelen estar ahí en la garita donde has visto, o sentados enfrente en los jardines o así.
Y yo estaba muy concentrada con lo que estaba oyendo y con lo que estaba pasando al ordenador, y hubo un momento dado en el que terminé la cinta, ya no sonaba nada en la cinta, yo tenía el pinganillo metido en la oreja, no sonaba nada, y yo estaba releyendo lo que tenía en la pantalla, y absolutamente absorta en lo que estaba haciendo, cuando de repente empecé a oír gritos de niños de diferentes voces, muy claras, muy nítidas. Lamentos, sí, como llantos, y grititos, pues cuando a un niño le ponen una inyección, o que le tiran, o le levantan una herida, o alguna cura, alguna cosa así, y de repente pues me quedé paralizada, ¿no? Entonces me quité aquello porque pensé que el ruido era exterior. Lo cuenta además con una claridad de alguien que estaba ya muy habituada, imagino, a ver esas escenas cotidianas, ¿no? Con los niños. Identificaba muy bien el sonido porque era el típico sonido de una sala de curas de niños. Sí, y además, como ha explicado, de diferentes voces de niños, no de uno ni de dos. Y esto, pues claro, a ella le deja muy paralizada, como ha explicado, ¿no? Ella se levanta de su despacho y se dirige, porque continúa oyendo estos gritos durante al menos 30 segundos, nos dice. Se levanta, va hacia la zona donde se escucha el sonido y comprueba que proceden como del interior de una pared. Pero en ese momento ella cae en esto, ¿no? Dice, pero esto es lo que me han contado, esto es lo que me contaron hace 8 meses, o sea, ya no tenía ni en mente esta historia, ¿no? Y ella misma nos habla un poco de esa cosa escéptica que ella tenía, y nos explica cómo esto no le queda más remedio que creerlo. Yo me asomé a la ventana, miré hacia un lado, hacia el otro, hacia la acera. No había nadie. Esto se queda absolutamente vacío por las tardes. Y entonces me senté y entonces empecé a recapacitar. Pues esto fue lo que me contaron. Bueno, yo no quería dar crédito a lo que había oído, pero lo he oído. Pero claro, es que lo he oído. Es que te aseguro que podían ser 4 voces diferentes de niños, pues si yo tuviera que ponerles una edad, pues entre los 3, los 5, los 6 años. Un coro de niños, y repite con qué claridad. Los archivos de Clara Tahoces nos están dando sorpresas semana tras semana. Yo creo que es un material de primer nivel, porque los casos que estamos viendo, son ya varios, iremos salpimentando la temporada lo que podamos con historias, tienen como un enorme trasfondo de verdad, de preocupación, de inquietud real en las vidas de las personas que lo cuentan. Y eso yo creo que se transmite, que no hay más. Que esta mujer se llevó una sorpresa porque es que no se lo esperaba en absoluto. Sí, y quizá como remate de todo esto, algo que tiene que ver, y esto ha sido casualidad, un poco con lo que estábamos hablando antes de las alucinaciones. Se da la circunstancia de, como me refería a ella, ¿no? Tenía los auriculares puestos, el pinganillo, por un oído. Ella tiene un problema de oído. Hay un oído del que no oye. Lógicamente tenía el pinganillo puesto en el oído en el que oye. Y aun con el pinganillo, cuando se acaba la cinta, ella, no oyendo nada de un oído, estos gritos los oía perfectamente. O sea, como habían dicho, servicios de vigilancia y servicios de limpieza, que repetimos son los valientes a los que mandamos un abrazo, porque en cuántas empresas y edificios españoles ahora mismo estarán conectando con nosotros. Son los que realmente ven los edificios históricos, antiguos, diferentes, en un trajín que no es el cotidiano. Cuando hay 500 personas, pues evidentemente cualquier ruido, cualquier señal se difumina con la vorágine. Pero estas personas de limpieza, de seguridad, repito, suelen ver los edificios con su alma real, a solas, en la noche, cuando surgen los sonidos. Y la intensidad de esos alaridos de niños sometidos a curas, o inyecciones, o operaciones, o lo que sea, lo habían descrito con esa capacidad, ¿no?, de volumen. Y esta mujer los oye no como un susurro, no como algo lejano, sino como una escena de otro tiempo, de una cura hace, no sé, décadas en ese lugar. Claro, yo es que pienso que ya un poco por la experiencia que voy teniendo, ¿no?, en esto, digamos, en recoger estos testimonios, vamos a decirlo así, ¿no?, es que los fenómenos, sea lo que los produce, porque como decimos, nosotros no estamos más que intentando acercarnos a esa puerta, ¿no?, sin más, sin tener ninguna verdad y sin tener ninguna certeza de nada, pero
sea lo que provoca estos fenómenos, hay momentos en los que a lo mejor tú puedes estar en un edificio, puedes pasar muchísimas horas al cabo del día, pero a lo mejor estás en un horario en el que no reina la tranquilidad, donde hay mucha actividad y cualquier ruido que oigas lo vas a achacar a algo normal. El problema es cuando te quedas solo en esos edificios y cuando te das cuenta de que esos edificios tienen su propia naturaleza, su propia alma, entre comillas, ¿no? Su propia esencia, que es una cuestión de pasar tiempo en ellos, en horarios adecuados. 4, 5, 6 niños gritando, diferentes volúmenes de voz, diferentes edades quizá, en un coro, escuchado con total nitidez. Un nuevo caso del archivo de Clara Tahoces, un caso de no hace tanto tiempo, en el Madrid, digamos, de todos los días. Nos llevamos muchas sorpresas. Yo creo que es un reflejo a pequeña escala de lo que pasa en muchos lugares, pero pocos se atreven a hablar. Si queréis hablar con Clara Tahoces, si queréis enviarle vuestros casos, si creéis que este equipo puede investigar y que sea un archivo más y que se puede investigar radiofónicamente o cualquier nivel, milenio3 con número @cadenaser.com. Vamos a cambiar un poco el tercio, Noel, porque quizá hablemos de conspiración ahora, aunque sean unos minutos. Veréis, hay personas, no me refiero a nadie, ni me refiero en España, que son como, vamos, la pandereta con el... O sea, es como ridículo. A nivel internacional, no me refiero a es que llamarse escéptico. Nosotros también somos escépticos de alguna forma, en muchos sentidos. Me refiero a movimientos, no queremos personalizar, internacionales. O cuidado, o una forma del pensamiento humano. Igual no hay que pensar en personas concretas ni en grupos concretos, sino que el ser humano, una parte del ser humano que hemos visto que es macabra, no quiere que se cuenten cosas como esta de Clara, dejando la puerta abierta. No quieren. Hay una parte de la sociedad, quizá, y yo creo que igual más allá de los grupos establecidos, aunque se establezcan en ocasiones casi escuadrillas, ¿no? Intentando... Lo hemos contado muchas veces. Y no pasa nada porque nosotros, desde luego, nos reímos en su día, que es este mismo programa cuando nació, y se puede decir sin ningún problema, hubo gente que solo nos da gracia, porque no puede darnos otra cosa, que mandaban firmas, por favor que la cadena SER no emitiese Milenio 3. Cuando empezamos en 4, recogida de firmas, más ridículo, uno no puede ser, a ver si quitaban esto, porque para algunas gentes estos temas no pueden contarse. Ya se ve el caso que les hicieron. Claro, cero. Lo que ocurre, por eso no hablo de personas en concreto, lo que ocurre es que el éxito, por ejemplo, de estos dos programas, para muchos es pura quina, ¿no? Como decían. ¿Por qué? Porque vamos hacia una sociedad hipermaterial y no queremos despertar la fantasía, la imaginación, la mente mágica, la reflexión, el comprender al final que sabemos muy poco de la propia naturaleza. Eso no. Pero donde se está habiendo una batalla importante, y esto es curioso y da para reflexionar, repito, a nivel internacional, según denuncia Rupert Sheldrake, ni más ni menos, uno de los grandes vanguardistas, ¿no?, del pensamiento filosófico de la ciencia, es con Wikipedia, que se ha convertido pues en una reseña por comodidad lógica, ¿no? Él ha denunciado que hay una guerra oculta, mira qué interesante, Santi, aquí tema de conspiración, una guerra oculta para machacar los temas del misterio de cierta forma, pero no de manera grotesca, como se ha hecho en España, haciendo este tipo de tonterías de pedir firmas o criticarnos, que eso no va a ningún lado. Yo me refiero a, por ejemplo, cualquier cuestión de misterio, englobarla dentro de alucinaciones. Cualquier cuestión de pintura rupestre, separarla del tema chamanismo. Cualquier cuestión de magia, fuera. Cualquier cuestión que tenga que ver con lo trascendente, rebajarla. ¿Serán grupos o será el propio ser humano que a veces le da miedo todo esto? Bueno, pues hay una batalla de fondo, y aunque sea brevemente, a ver si es capaz de resumirla, porque es un tema interesantísimo, ¿eh? Hablamos de grandes científicos y filósofos de la ciencia que lo que han hecho es firmas, pero a favor de decir, oiga, estamos viéndonos sometidos a ataques en nuestros currículums, a expulsión de congresos científicos como somos, donde se habla de esto, por parte de un montón de corpúsculos más o menos, organizados o no, que tienen una batalla abierta contra, vamos a llamarlo, es que ni siquiera es el misterio, no sé, la visión alternativa de las cosas. Diego Marañón, compañero, buenas noches. Hola, Iker, exactamente. Es así, ¿no? Efectivamente, es una batalla, como dices, que está en el corazón de Wikipedia y que no pasaría de ser algo anecdótico, como sucede en nuestro país, si no fuera porque Wikipedia es el sexto portal más importante en el mundo, tiene 365 millones de lectores y tiene sus artículos publicados en 285 idiomas, o sea, no es cualquier cosa. Es una fuente, si hablamos de el documento Q, la fuente de los evangelios, ¿no? Pues esto es una fuente de información a la que acude constantemente el ser humano, ¿no? Por tanto... Sí.
La batalla por modificarlo y por que esa información sea de cierto tipo es algo muy goloso. ¿Y por qué ha empezado toda esta trama? Pues sí, como dices, bueno, la información es poder y todo esto nace, como decías, del doctor Rupert Sheldrake. Para aquellos que no lo conozcan, en 3 palabras decir que es un biólogo y filósofo británico, es doctor en bioquímica por la Universidad de Cambridge y lleva toda la vida investigando en temas como el desarrollo y la conducta, la telepatía, la percepción, la metafísica en animales es un grande, y plantas. Sheldrake, Efectivamente. Es un grande. Bueno, y seguramente, Diego, más científico que la inmensa mayoría de los que le atacan. Claro, efectivamente. Eso es lo que además demuestra en su último libro, que se llama El espejismo de la ciencia. En español ha publicado Kairos, y menciono este libro porque fue precisamente el objeto de una charla que él dio en Londres en enero de 2013. Él fue invitado por TED, por esta organización sin ánimo de lucro que organiza pues charlas sobre ciencia, arte, diseño, sobre diferentes disciplinas, ¿no? Él dio una charla sobre su libro en la que cuestionaba, digamos, el dogmatismo de la ciencia actual. La charla se subió a la página web de este portal de TED y, para que nos entendamos, se armó la mundial. Empezó una polémica en los comentarios de esa charla sobre todo por parte de escépticos que le acusaban a TED, a este sitio web, de dar lugar y de dar pábulo a personas como Sheldrake que, según ellos, estaban propagando la pseudociencia. O sea, un ataque directo, da igual que el que lo haga sea un científico valiente. Uh-huh. Hay algunos libros de Sheldrake que os aseguro que son, si amáis el misterio y la frontera científica del misterio, impresionantes. Pensad en el título, amigos, yo lo tengo porque Kairos edita unos libros habitualmente brutales. El espejismo de la ciencia, claro, cuidado, Cuidado, que es que está hablando de unas cosas muy graves. Bueno, pues el ataque es brutal y va mucho más allá, ¿no? Es brutal, Iker, hasta el punto de que en un movimiento inédito TED elimina esa charla, realmente cede, digamos, a esa presión por parte del movimiento escéptico y quita esa charla de su página web, con lo cual lo único que hace es aumentar la popularidad de esa charla porque todo el mundo quiere ver qué ha pasado. Y bueno, el propio Sheldrake nos reconocía en la conversación que hemos tenido con él, porque ha hablado para Milenio 3 que le había supuesto realmente un espaldarazo publicitario, que las visitas se habían aumentado exponencialmente. Como siempre digo, la tontería de algunos escépticos con intentar censurar algo en el tiempo que corre hoy hace que se multiplique por un millón los lectores de la charla censurada de Rupert Sheldrake. El efecto Bárbara Streisand, exactamente. Le sale el tiro por la culata. Bueno, esto ocurre en marzo del año pasado, Iker, de 2013, y hacia el verano lo que ocurre es que el perfil de Rupert Sheldrake en Wikipedia empieza a ser editado en una guerra sin cuartel continuamente, cada día varias veces, convirtiendo lo que era, digamos, su perfil más o menos objetivo, más o menos neutral, en una auténtica, pues casi te diría que caricatura por parte de un movimiento escéptico que él identifica, además, que tiene una página web que él denuncia en su blog, en un artículo llamado Wikipedia bajo amenaza, y que empieza a ver pues toda la capacidad y lo organizado que están para ir editando, como mencionabas antes, todos los artículos que tienen que ver con el misterio, con la parapsicología, con todos estos aspectos alternativos, y cómo ellos además mejoran los perfiles de todos los críticos, ¿no? De todos los escépticos alrededor del mundo. Vaya tema, está poniendo Santi unas caras. ¿Quieres escuchemos un momento a Rupert Sheldrake, claro. Diego? ¿Has hablado con él? Sí. Que es una entrevista de primer nivel, como siempre hace nuestro compañero Diego Marañón para Milenio 3. Rupert Sheldrake, un hombre que ha movido cimientos en la ciencia, que seguramente por mentes objetivas será considerado como lo que es un gran sabio de nuestro tiempo. Pero él, qué valiente, denuncia que hay un movimiento profundo de que Internet no sirva para la divulgación de estos temas que hacen pupa, ¿no? Escuchemos la conversación, un fragmento solo, de Rupert Sheldrake con Diego Marañón. La guerra interna del misterio en Wikipedia Internacional. Su objetivo es controlar páginas relacionadas con las facultades psíquicas, con la parapsicología, con el mundo alternativo de los mitos o con la espiritualidad. En todos estos casos lo que hacen es inclinar las entradas en favor del punto de vista del ateísmo militante y materialista. El motivo es su deseo de controlar la información que le llega a millones de personas en todo el mundo. Controla la información que recibimos. Son muy efectivos, están perfectamente organizados y en casi todos los casos, cuando algún otro editor ha intentado modificar la página de mi biografía tratando de dar un punto de vista más neutral, los escépticos han conseguido que se les expulse y se les prohíba editar, valiéndose de las reglas que existen en Wikipedia.
Como digo, son extraordinariamente efectivos. Operan casi en secreto y mucha gente no tiene ni idea de que esto está ocurriendo. Diego, como siempre, ya está la clave, ¿no? Mucha gente no tiene ni idea de que esto está ocurriendo. Claro. Nada es neutral porque sí, sino que hay unas guerras internas tremendas. Sí, además, bueno, como te digo, los artículos de Wikipedia tienen algo que es muy curioso, que es que no se firman, es decir, tú puedes entrar y modificar lo que quieras, a tu gusto. Los usuarios que lo hacen, los editores, son voluntarios que no son retribuidos, y es curioso porque, como nos decía Rupert Sheldrake, había quien había intentado, pues arreglar, ¿no?, el despropósito que habían hecho estos grupos de escépticos, pero es curioso porque la expulsión sin motivo aparente de estos editores y de estos usuarios ya fue denunciada hace unos años por una publicación que se llama The Register, he estado mirando por internet, y que ellos fueron quienes descubrieron una lista de correo oculta mediante la cual descubrieron que había un reducido grupo de administradores de Wikipedia que estaban tomando decisiones sobre los contenidos al margen de la comunidad. Es decir, ellos por sí mismos acordaban la expulsión de ciertos usuarios que entorpecían, digamos, sus planes o su punto de vista. Y siempre el objetivo, el misterio. Ahora me vas a contar, Diego, las 3 áreas en las cuales dentro de Wikipedia, donde habrá millones de búsquedas al día, siempre hay conflicto e incendio permanente. Pero volvemos a escuchar, por favor, rotundo a Rupert Sheldrake, ni más ni menos en Milenio 3. Han conseguido alterar las políticas de Wikipedia porque llevan mucho tiempo trabajando en esto. Han conseguido que toda investigación sobre la parapsicología y los fenómenos físicos sea clasificada bajo la etiqueta de pseudociencia. La resonancia mórfica, mi propia teoría sobre naturaleza y memoria, ha sido clasificada por ellos como pseudociencia, hasta el punto de que han hecho de esto una política oficial en Wikipedia. Estos asuntos son de facto pseudociencia. No hay debate posible en Wikipedia. No puedes decir, aquí tienes una prueba científica de la telepatía, porque ellos dicen que es pseudociencia. Y si argumentas que estos estudios se han publicado en revistas científicas, como han hecho algunas personas en mi página, ellos responden, bueno, si han publicado una investigación de Sheldrake, no son revistas científicas, son revistas pseudocientíficas. Se las han arreglado para distorsionar las reglas de Wikipedia, de tal modo que fingen seguir las políticas de la página, que se basan en la neutralidad, cuando lo que hacen es desequilibrarla de forma sistemática. Este es un problema muy serio. No hay nadie al frente de Wikipedia. No hay un grupo de sabios, de gente importante, que puedan intervenir para detener esto. No parece haber nada de eso. Tremendo lo que cuenta Rupert Sheldrake. Santi, ¿querías añadir algo? Pues sí, quería añadir, yo creo que es lo que es la base del problema. No estamos hablando de una disputa entre ciencia y pseudociencia. De hecho, cada vez más científicos empiezan a estar hartos de esta secta, porque estamos hablando de una gente que afirma no creer en nada, pero que, por ejemplo, en sus escritos, cosas como ciencia y razón las escribe con la misma mayúscula con que escribimos los demás Dios, por poner un ejemplo. Y que caen en algo que es un fanatismo talibán y que tiene un nombre, se llama cientifismo. Que el cientifismo no tiene absolutamente nada que ver con la ciencia. El cientifismo es una superstición que afirma que la ciencia y solo la ciencia puede dar la explicación a todos los fenómenos observables del universo, lo cual es tan absolutamente aberrante como cuando un señor te dice que Dios es Alá y Mahoma su profeta. Es decir, o te lo crees o no te lo crees, pero desde luego no tiene mayor base que la de la pura fe y la creencia. Lo curioso, Santi, es que Sheldrake sí que es científico en la Universidad de Cambridge y es una autoridad mundial. Entonces, ¿qué ocurre? Que es un valiente que se atreve a decirlo y que está viendo esa guerra de fondo, Diego, que no sé a dónde nos llevará, pero que es un material interesantísimo porque nada es neutral. Las personas acuden a un archivo pensando que esa es la realidad. Como a veces se ve una cosa en la tele y es la verdad, y luego indagas en la noticia y vas y no hay nada. Y está pasando más que nunca ahora mismo, y lo sabemos los periodistas, que hay noticias que surgen, se repican en 12.500 periódicos al mismo tiempo y luego no hay nada. Pero el público piensa que es verdad. Sí, además, la batalla está abierta. Sí, además sí que de esta batalla, como dices, es comprobable porque Wikipedia, al ser una base de datos que tiene una memoria prácticamente eterna, todas las entradas, todas las modificaciones se van guardando. Uno puede acceder a todas las versiones disponibles
originales para ver qué es lo que se ha editado, qué es lo que se ha quitado y qué es lo que se ha añadido. Y como decías, hay estudios hechos por ejemplo por la Universidad de Oxford que demuestran que los asuntos pues más controvertidos o más polémicos o más editados dentro de Wikipedia incluyen por este orden los asuntos de Dios, por un lado, Israel en segundo lugar, y el tercero, todos los asuntos relacionados con la parapsicología. Ni más ni menos, Diego. Estaremos muy atentos porque nos gusta la gente valiente, nos gustan los científicos valientes, y hay un movimiento de científicos en España que están firmando, pero en otro sentido, que basta ya con esta presión, con la Inquisición general, y que sobre todo libertad, y sobre todo cuando el que lo dice es científico. Hablaremos de científicos absolutamente, bueno, por ejemplo, en Cuarto Milenio no sé cuántos científicos han pasado ya, pero infinitos científicos de alguna forma, pero que se unan para decir basta ya, y queremos que el misterio pues, se pueda enfocar desde el punto de vista científico, sociológico, legendario, antropológico, etnográfico. Lo contaremos próximamente. ¿Te parece, compañero? Está pasando y hablaremos con ellos, si quieres. Claro que sí, Diego. Muchísimas gracias por esta interesantísima crónica. Un placer, hasta la semana que viene. Dice Santi Camacho, con ese gesto que pone de vez en cuando, que estamos viviendo tiempos muy raros. En general, digo, ¿pero por qué? En general. Y estamos de acuerdo. Todo está en perpetuo movimiento y eso quizás no sea malo. Aquí estamos para contarlo y para escuchar vuestras peticiones, sugerencias, opiniones. Y bendiciones. Es un Algo clásico. que también les encanta a los escépticos. Un clásico, pues sí, es lo que allá faltaba van. ya. Pues allá van. Maite desde Córdoba nos pedía bendición para sus sobrinas Carmen María. Mira, tocaya, que yo me llamo Carmen María. Una semana de vida. Pues ahí está. Bravo. Álvaro, de 3 meses, y su hija Bea, que es milenaria, de 12 años y que no se pierde un solo programa desde que estaba en la cuna. O sea, que lleva 12 años la pobre niña escuchándonos. Esta sí que es una bendita. Eso es maravilloso. Isaac Calero Coronado, hace más de 10 años Mira, que Calero, mi como mujer Noel. y yo os escuchamos. Y desde hace 15 días, 2 nuevas personitas también nos pide una bendición milenaria para nuestros pequeños bebés Adrián y Pablo. Saludos desde Almendralejo. Pues a mí me hace mucha ilusión y bendiciones para todo el mundo milenarias, porque toda esta gente que viene al mundo, al mayor enigma que existe, a la vida en todas sus dimensiones, y con unos papás, ¿no?, que demuestran tal apertura de miras y tan sentimiento a contracorriente. Simplemente ser seguidor de este programa ya es posicionarse en a contracorriente, bajo la bandera de la contracorriente, pues significa que seguramente esos críos no creo que vayan a ser muy dogmáticos, no creo que vayan a querer imponer su verdad. Creo que pueden ser seres muy tolerantes y muy observadores de la maravilla cotidiana, así que nos alegramos doblemente por toda esa humanidad nueva que llega. Iván Serrano también nos pedía esas bendiciones milenarias para su hijo Argos, que hizo 4 meses el martes pasado, y que le gustaría que le diéramos pues esa bendición milenaria, que ya es hora, ¿no? Y con ese nombre mitológico, pues mucho más, ¿no? Pues sí, pues bendiciones milenarias, claro que sí, también para él. Y gente que viene y algunos que se van. Sergio, que se fue ayer su abuelo, que se encontraba junto a él en sus últimos momentos, que fue un momento muy especial, ya que se acercó a su oído y le susurré descansa, y noté cómo él poco a poco iba dejándonos. Fue un momento muy intenso, pero de conexión. Se quita así un abrazo muy fuerte a todo el qué bonito equipo. mensaje, ¿eh? En un momento crudo, en el fondo para todos, esa palabra que surge ahí, conexión. Manuel Ortega también nos pedía una bendición milenaria a todo el equipo de Milenio 3 para su abuelo Pepe, que falleció hace 2 días a los 95 años de edad en un pueblecito llamado Bornos y que esconde muchas cosas antiguas. Hombre, claro, Bornos, mítico lugar en Cádiz. Y desde Santiago de Chile, Alfredo Díaz también nos pedía esas bendiciones porque justamente hoy le han dado el último adiós a su abuelo Máximo, quien desde pequeño inculcó en mí la afición por la astronomía, el conocimiento y la búsqueda de vida en otros lugares del universo. Qué bonito. Él siempre pensaba que sería un despropósito del Creador que en este enorme universo estuviéramos solos. Gracias a él me acerqué al misterio. Él creía que la vida no se acababa con la muerte. Hoy probablemente tiene la certeza de aquello. Hasta siempre, viejo querido. Oye, pues para el abuelo Máximo, nuestro reconocimiento, nuestra bendición, porque qué bonito a veces cuando el abuelo es maestro, ¿eh? Cuando el abuelo es maestro y muestra precisamente a un niño la maravilla del mundo. Como se demuestra, eso no se olvida jamás. Ojalá muchos abuelos sigan haciendo lo propio y enseñando los misterios, porque también es una parte, ¿no?, de la comunicación sagrada que ha sido así desde la prehistoria, ¿no? El
enseñar al niño en la maravilla del mundo. Los abuelos siempre enseñan. Ya por su largo recorrido de vida, siempre tienen algo que enseñar. Bueno, y todos tenemos que enseñarnos mutuamente para seguir enganchados a esta vida a veces tan tumultuosa, pero aquí en 2 horas y media intentamos convertirlo, hemos dicho, a pesar de que el tema, fijaos cuál era, en algo positivo, en algo bello. Por eso nos gusta siempre terminar así. Fermín Agustín, Noel Calero, Santiago Camacho, hasta mañana, compañero. Hasta mañana tempranito. Sí, 10:30 estamos por ahí con un montón de temas apasionantes. Claro que sí. Clara, hasta mañana, compañera. Hasta mañana. Gracias por todo. Javi, hasta mañana. Hasta mañana. Y Carmen, hasta mañana. Mañana nos vemos y felicidades a Clara, que cumple 300 años. ¿Yo? Con más allá. 300 números. Hombre, 300 años 300 me acaba de... meses. Mira, la tengo en la espalda. Me acaba de entrar un escalofrío por el espinazo. Digo, Clara, 300 años. Es la momia que he comprado por internet. Madre mía. Bueno, mañana nos vemos en Cuarto Milenio y de verdad que tenemos un programa. Vuelve David Cantero, ese presentador de informativos que tiene redaños, para hablar de sus investigaciones del misterio. Ni más ni menos y muchísimas más cosas. No os perdáis un tema de Canarias que trae Pablo Villarrubia. Ahora toda la información con nuestros compañeros. Sed muy felices. Feliz semana.